Buenas tardes con todos. Ok, vamos a continuar. Vamos a revisar un proyecto pequeño que utiliza Hibernate, ¿sí? Y ahora sí les puedo visualmente explicar lo que les estaba explicando en antes. Miren esta parte, por ejemplo. Mi carpeta lib, a diferencia de lo que hemos venido trabajando, que usábamos una librería, o creo que como máximo usamos 3 librerías cuando fue Java Web, ahora utilizamos, mira, creo que 11 librerías. Alguna de las librerías es el famoso Java Persistent API, ¿sí? Por aquí encontramos el JPA también. JPA, mira, Java Persistent API es el JPA. Encontramos librerías de JBoss, encontramos librerías de persistencia, encontramos librerías que se llaman Hibernate. Ahora, profe, ¿y por qué usamos todo esto? Porque el framework de Hibernate, que una vez más un framework en programación, es un conjunto de librerías, utiliza todas estas librerías. Porque Hibernate te da soporte para muchísimas cosas. Para hacer log, para hacer validaciones, para pintar. Entonces, Hibernate cuando se creó dijo, ok, como ya existen librerías que hacen algunas cosas, voy a utilizar librerías que ya existen en el mercado y voy a generar mi framework. Y por eso que tenemos que usar muchas librerías, ¿sí? Ya está. Excepto esta que es para la conexión a MySQL, que eso sí no cambia. Luego de comentarles esto, le voy a pasar el proyecto con todas las librerías y ustedes van a hacer lo que siempre ustedes ya saben hacer. Espero que ya sepan hacer. Se vienen a Property, se vienen a Java Build Path, van a encontrar todo esto sin nada, ¿sí? Lo van a encontrar así. Es más, posiblemente encuentren con esto, con otra versión, así. Entonces lo que ustedes van a hacer es agregar agregar librería, buscan en Java, ok, ya está. Una cosa importante, este no es un proyecto web. ¿Qué quiere decir que no es un proyecto web? Que no usa un servidor de aplicaciones y que tampoco van a encontrar una carpeta que se llama web content. El ejemplo que estoy haciendo acá es un proyecto Java puro, ¿sí? Ahora, profe, ¿por qué si ya hemos aprendido Java web? Primero, porque no lo han aprendido bien. No, mentira. Primero, porque, a ver, les cuento un dibujito. A ver, profe, ya hemos aprendido MVC. O sea, ya sabemos que... Está la letra. Ya sabemos que esto es vista. Ya sabemos que esto es el controlador, porque hicimos nuestro servlet. Profe, y aquí... Ya, dice controlador. Y aquí estaba nuestro modelo, profe, porque nos conectamos a nuestra base de datos. Entonces, profe, ¿por qué ahora no ha hecho base de datos? No, perdón. ¿Por qué ahora no ha hecho un proyecto web como estamos viendo hasta ahora? Pues, por lo siguiente. Hibernate es un framework que se encarga de la parte de modelo, ¿sí? Es más, para que lo entiendan, aquí le voy a poner el DAO también. ¿Recuerdan su clase DAO que tenía todas las sentencias a la base de datos? Ok. Hibernate no le interesa, disculpen la expresión, el controlador y tampoco la vista. Hibernate se encarga de esta parte de acá. Esa es la chamba de Hibernate, ¿sí? Hibernate ahí hace todo su chiche, todo lo que tengan que hacer, lo hace Hibernate aquí. Entonces, un poquito para que ustedes se den cuenta de que Hibernate solamente involucra esta capa. Este ejemplo no es un proyecto web. Pero no se preocupen porque la subsiguiente clase, a ese proyectito web que teníamos, que utilizábamos con JDBC, yo lo voy a modificar, o lo vamos a modificar en conjunto y vamos a comenzar a utilizar Hibernate. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, si nosotros, primero vamos a ir a las librerías, ¿ya? Vamos a buscar, creo que eso lo tengo en el escritorio, Hibernate. A ver, esta librería lo tenemos, creo que aquí es Hibernate. No, lo tenemos en el C, usuarios, Abel, creo que lo tengo en documentos.
Workspace, aquí está. Aquí tengo todas las librerías que yo estoy usando. En su caso ustedes van a hacer absolutamente lo mismo, ¿sí? Ya está, ya tengo mi Java, tengo mis librerías, le doy a aplicar y todos felices. Entonces, una vez más, muchachos, tengan en cuenta que no es un proyecto web, no va a tener las carpetas como web content, porque los contenidos web son para proyectos web. Este no es proyecto web. Ok. Pero, profe, si no es un proyecto web, ¿cómo hacemos para que se inicie el programa? Creo que sí se los comenté. Cuando no es un proyecto web, ustedes tienen que tener una clase de tipo main, y de esa clase de tipo main va a ser como la puerta a que se ejecute algo, ¿sí? Entonces, vamos con mi clase de tipo main, ¿ves? Aquí lo tengo, ya está. Pero antes de hablar del main, vamos a hablar de un archivo que se llama Hibernate Config, que es el de aquí, ya. Profe, ¿y ese archivo puede estar donde sea? No. Ese archivo tiene que estar en la carpeta resource. Profe, ¿dónde está esa carpeta? Esa carpeta siempre está así, mira. Siempre que tenemos un proyecto, la ruta base va a ser crs.main.java para las clases. Y la ruta base para los resources, la mayoría de frameworks que tienen archivo de configuraciones, sus archivos de configuraciones están en esta ruta, crs.main.resource. Profe, ¿cómo creo esto? Imagínense que se quiera crear una más, new source folder crs.main. No sé, domain, ¿sí? Se me ocurre, es un ejemplo nada más. Y así creamos paquetes fuentes, se le llama más o menos así. Ok. Entonces, el archivo tiene que estar en esta ruta. Ya, si ustedes en su examen no lo ponen en esta ruta, van a jalar otra vez. No, mentira. Entonces, ok. Profesor, ¿y qué tenemos configurado en ese archivo? A ver, ¿ustedes recuerdan lo que teníamos en nuestra clase constante cuando usábamos JDBC? Pues es lo mismo. El driver, o sea, la clase que estamos utilizando, que es para MySQL, la URL de donde está nuestra base de datos, el usuario, el autocommit true y el password. El autocommit true se los voy a comentar más adelante porque tiene que ver con un concepto de transacciones que todavía no están muy familiarizados. ¿Ya? Otra cosa que aquí tenemos que configurar, y en el JDBC no se hacía porque se configuraba automático, era el pool de conexiones, ¿sí? El dialecto sí lo configuramos, si no me equivoco, cuando usábamos JDBC. Y esta parte de aquí es un tema de conectividad que de verdad por ahora les sugeriría que no le presten mucha atención, ¿sí? Por ahora tranquilamente copien y peguen nada más. ¿Qué es importante de esta parte? Es esto de aquí, porque ustedes configuran sus datos. Pero ¿qué otra cosa es importante? Esto de aquí. Y es que sin esa línea no funciona nada. Profe, ¿por qué? Porque en esta línea yo le estoy diciendo cuáles son las clases de mi proyecto, que el proyecto tiene que reconocerlo como si fueran tablas. ¿Está bien? Si yo no pongo aquí esta clase, no se va a caer, o sea, va a seguir corriendo, pero cuando quiero hacer un save o un update o quiero hacer una operación, no va a poder entender porque no va a saber que esa es una tabla. Profe, entonces esta clase es el que va a hacer el mapeo con una tabla. Correcto, miren, student, que es este de aquí. Entramos y aquí está la magia, miren. @entity, sí, que es una anotación que siempre va, y @table, y le pongo el nombre de la tabla. ¿Está bien? Profe, ¿es necesario ponerle @table? No, porque el nombre del objeto es igual al nombre, perdón, el nombre de la clase es igual al nombre de la tabla. ¿Y por qué le puso? Solamente por un tema de ejemplo. Ahora, acá viene la otra parte interesante. Como este ID es el ID de mi tabla, es necesario siempre poner esto. @id. Profe, ¿qué es esto? En MySQL yo le dije que ese valor sea autogenerado, o sea, como un incremental, para no tener que estarle pasando IDs, sino que automáticamente cuando yo hago un insert, lo incremente, busque el incremental y lo ponga uno más, uno más, uno más. Eso mismo que yo le indico a nivel de base de datos, también tengo que indicarlo a nivel de Java. Y aquí está. Y acá vienen los @column. Este ID hace referencia a este ID. Este first name a este first name. Este last name a este last name. Profe, ¿y es necesario que ponga este column?
No, no es necesario porque el ID tiene el mismo nombre. Profe, ¿por qué le puso? Por ejemplo y porque quisieron. No, es que hay personas que de pronto le ponen todo simplemente por un orden o porque no confían, pero en realidad no es necesario. Podría funcionar sin esto porque el nombre, ojo, porque el nombre del atributo y del campo en la tabla son iguales, solamente por eso. Entonces, profe, si yo le quito el email, ¿va a funcionar? Va a funcionar. Es más, si gusta, pruébelo. Profe, si yo le pongo acá emails y le quito, ¿va a funcionar? No, ahí no va a funcionar. ¿Sí? Porque el nombre es diferente. Ya. Entonces, profe, ¿qué significa esto? Esto es, por cierto, a ver, si ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué import utilizan? Acá están los import. Todos utilizan Javax Persistent, Java Persistent, Java Persistent, Java Persistent. Profe, ¿qué es Java Persistent? Son las librerías que me ofrece JPA. Todos los import que empiecen con Java Persistent son las librerías de JPA. Profe, ¿entonces estamos usando JPA? Sí. Pero no quiere decir que JPA funcione solito. JPA no es un framework, sino que Hibernate utiliza específicamente para esta parte, utiliza JPA. Entonces, esto es la referencia a una tablita. Profe, ¿cuál tablita? Acá tengo, mira, acá tengo mi tablita bien chévere. Sí, esta tablita de aquí, yo tengo acá en mi casa dos pantallas. Sería chévere poder proyectar las dos, pero este grabador de video solo me deja una, así que piña. Pero acá se puede ver, miren. Student, ya. ID con el ID, first name con el first name, last name con el last name, email con el email. ¿Está bien? Chévere. Entonces ya está. Profe, pero igual, si yo lo configuro todo bien bacán aquí y en mi archivo de configuración no le pongo esta línea, ¿funciona? No funciona. Porque esta línea le está diciendo al programa, oye, anda a leer esa clasecita porque esa clasecita es el mapeo a una tabla. Si ustedes no le ponen esto, no va a funcionar. Así ustedes saben configurar esta clase muy bien hecha. ¿Está bien? Si ustedes se dan cuenta, muchachos, ahorita ustedes ya tienen como que configurado el archivo y también tienen una clase que ya hace el mapeo con la tabla. Entonces, ¿qué más necesitan? Una cosa adicional, que aquí les pasé el script para que no pierdan tiempo armando su script porque están muy ocupados. Entonces, a ver, Student DAO. Ok. ¿Ustedes recuerdan el DAO que hacíamos antes? ¿Sí? O sea, el guardar, el insertar. Ese DAO se ha convertido en esto, miren. Profe, ¿y esto qué hace? Esto busca un estudiante filtrado por su ID. ¿Cómo, profe? Porque... Ok, vamos al comienzo, ¿ya? Tenemos que utilizar un archivo que se llame, una clase, perdón, que se llame Hibernate Util. Entonces, en ese Hibernate Util es donde yo voy a obtener la conexión. Ustedes recuerdan que también en JDBC teníamos una clase donde obteníamos la conexión. Pues ahora le estamos diciendo, es muy parecido, ¿sí? Solo que a la conexión le tenemos que agregar como que atributos adicionales y se vuelve un Session Factory de Hibernate. Por dentro, por ahora lo podrían ver como una especie de conexión. O sea, vamos a crear un objeto que nos sirva para conectarnos a la base de datos. Pero ese objeto es de Hibernate. Entonces, a ver, si ustedes se fijan, todo este chiche me sirvió para yo devolver un Session Factory, o sea, una fábrica de sesiones. ¿Ven? Entonces, ¿dónde yo uso esta clase? Lo uso en el DAO. Y aquí. Lo primero que hago es instancio un objeto de tipo sesión, que es de Hibernate, como lo pueden ver acá. Y llamo a la clase que les acabo de explicar. ¿Sí? Y esta clase apertura una sesión. Y la sesión por dentro tiene la conexión. Entonces no necesitamos traer ya la conexión porque ya lo tienen bebido. Ahora, profe, vamos a analizar el save. Ya, vamos a analizar el save. Este es un método cualquiera que se llama save, pero se podría llamar guardar, se podría llamar como ustedes gusten, ¿sí? Pero obviamente si le cambio el nombre, tendría que cambiarle el nombre a la clase que lo llama. Vamos a dejarlo como save porque es más estándar. Profe, ¿qué está haciendo acá? Le digo a la sesión que inicie una transacción.
¿sí? Luego le digo a la sesión que guarde. ¿Qué cosa va a guardar? El objeto estudiante que llega. Profe, ¿cómo sabe que a qué tabla va a guardar o a qué conexión o a qué URL? Como el student ya está mapeado con una tabla y como el archivo de configuración ya tiene la conexión, Hibernate ahorita tiene todo lo que necesita para cuando yo haga este sesión.save, vaya y guarde este estudiante en la base de datos, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero recuperar el ID, porque después quiero actualizar este student. Ya. Profe, ¿por qué genera una transacción? Por ahora no le presten mucha atención, de verdad, porque voy a hacer una clase específica sobre transacciones. Pero Hibernate, cada vez que tú haces o guardar o actualizar, te exige que tú inicies y comites una transacción. Si no, no funcionaría. ¿Ya? Pero básicamente, si ustedes obvian el tema de la transacción, lo único que estamos haciendo es un session.save. Y en actualizar, otra vez le envío un estudiante y hacemos un session.update. ¿Sí? Miren, por ejemplo, para encontrar, solamente hago un session.get, le digo, esta es mi clase, y le doy el ID. Ya no tengo que hacer un select, asterisco, from, where. ¿Recuerdan? Que hacíamos un prepare statement, le pasamos el ID. No tengo que hacer nada ya. Esta línea me trae, obviamente si encuentra, me trae el estudiante con este ID. Profe, el eliminar, acá está el eliminar, miren, bien chévere, ¿sí? Eliminar, ¿necesita transacción? Sí necesita. Profe, entonces ¿le falta uno? Sí, me falta uno. Ya está. Ahora, a ver. Profe, ¿y esto qué hace? Me trae toda la lista, ¿sí? Create query from student list, ya está. Eso es todo lo que necesita para traerme toda la lista. Entonces, esta clase DAO obviamente es más simple que la clase DAO en JDBC. Y acá voy a tratar de explicar lo que yo antes les dije. Como aquí yo ya no interactúo con los campos, si yo modificara en mi tabla student 2 campos más, yo no tengo por qué cambiar esto. Si ustedes se fijan, no habría en dónde cambiar acá. Lo único que haría es a mi clase student también le agregaría 2 atributos adicionales. 1, 2. Y debería de funcionar transparente. No debería de tocar este dado. Profe, ¿y siempre pasa así? No. En algunos casos haces cambios muy complicados en la base de datos y obligatoriamente sí o sí tienes que modificar tu clase DAO. Profe, pero para los mantenimientos simples sí, para los mantenimientos simples sí, es transparente. Yo modifico algo en la base de datos y no tengo que hacer nada en mi DAO. Entonces ahora, profe, ¿y por qué tiene 2 Hibernate? ¿Útil? Ya, yo les voy a contar ya. Lo normal es que ustedes lo trabajen con este archivo de configuración, ¿sí? Con este de acá. Entonces, si ustedes se fijan aquí mi Hibernate, está aquí mi Hibernate útil. A ver, aquí mi DAO, yo estoy llamando a Hibernate util file, o sea el de aquí. Y este util file en realidad obtiene las propiedades de este archivo. Pero también ustedes pueden utilizar un Hibernate útil solito. En otras palabras, es muy simple ya. Todas las propiedades que ustedes declararon aquí en este archivo lo pueden declarar en una clase Java. Como de esta manera, con esta parte de acá. Profe, ¿cuál es mejor? Hacerlo por archivo. ¿Ya? Entonces, de verdad, ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo.